Cuando Hellraiser llegó a las pantallas en 1987, el género de terror experimentó un cambio radical. Dirigida por Clive Barker, basada en su propia novela corta The Hellbound Heart, esta película introdujo al público a un universo inquietante, donde el dolor y el placer se entrelazan en una danza macabra. Más que una simple historia de terror, Hellraiser explora temas profundos como el deseo, la moralidad y los límites de la experiencia humana, convirtiéndose en un clásico del cine del terror psicológico y corporal. Name is Clive Barker. La historia comienza con Frank Cotton, un hombre consumido por su búsqueda de experiencias extremas, al resolver un rompecabezas conocido como la caja de Le Marchand o configuración del lamento. Abre un portal a una dimensión habitada por los cenobitas, criaturas sádicas que confunden el placer con el dolor. Su encuentro con esas entidades resulta en su desmembramiento y condena eterna. Años después, el hermano de Frank, Larry, se muda a la casa donde ocurrieron los hechos junto a su esposa Julia, quien tuvo un romance con Frank. Un accidente hace que Larry derrame sangre en el suelo, lo que permite a Frank escapar parcialmente del infierno. Julia, aún enamorada de Frank, comienza a atraer víctimas para ayudarlo a regenerarse, mientras la hija de Larry, Christy, descubre el oscuro secreto de la casa y se enfrenta a los cenobitas en un intento por detener a su tío. Nightmare. No. Unlike anything you Clive Barker utiliza una estética opresiva y visceral para construir el mundo de Hellraiser. Los cenobitas, liderados por el icónico Pinhead, presentan un diseño que mezcla elementos de sadomasoquismo y anatomía grotesca, desafiando las convenciones del terror de la época. Las escenas de mutilación y tortura no solo son impactantes, sino que están cargadas de un simbolismo que explora la dualidad entre el dolor físico y el placer emocional. El uso de efectos prácticos y maquillaje detallado contribuye a crear un ambiente tangible y perturbador. Los efectos especiales de la película, aunque limitados por su presupuesto, logran transmitir una atmósfera inquietante y surrealista que sumerge al espectador en un mundo de pesadilla. Frank Cotton representa la obsesión humana por lo prohibido. Su búsqueda desenfrenada lo lleva a su perdición, convirtiéndolo en un reflejo de los peligros de ceder a los impulsos más oscuros. Julia, una de las villanas más complejas del cine de terror, es tanto víctima como victimaria. Su lealtad hacia Frank y su capacidad para cometer actos atroces por amor muestran los límites del sacrificio emocional. Christy Cotton, la heroína, en contraste, encarna la resistencia y el ingenio. Su enfrentamiento con los cenobitas no solo salva su vida, sino que también subraya su fortaleza en un mundo que parece colapsar a su alrededor. Hellraiser aborda temas que van más allá del simple terror, ofreciendo una meditación sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, el deseo desenfrenado. La película explora cómo el deseo sin límites ni restricciones puede conducir a la destrucción. Frank y Julia personifican esta idea, sacrificando todo en busca de satisfacción personal. Los cenobitas no son entidades malvadas en el sentido tradicional, simplemente cumplen su función de llevar a cabo sus rituales. Esto plantea preguntas sobre la moralidad y la percepción del bien y el mal. En el universo de Hellraiser, el dolor físico es un medio para alcanzar un estado superior de experiencia, desafiando las nociones convencionales del placer y el sufrimiento. Holy is unleashed. Hellraiser no solo redefinió el cine de terror, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Pinhead, con su diseño icónico y su voz inquietante, se convirtió en un símbolo del horror moderno. La película dio lugar a una franquicia que incluye múltiples secuelas, cómics y adaptaciones literarias, aunque ninguna logró capturar el impacto original de la obra de Barker. Además, la película influyó en otros géneros artísticos, inspirando desde videoclips hasta videojuegos, y estableció a Clive Barker como una de las mentes más creativas e innovadoras del terror. En la película original, el personaje icónico de Pinhead no tenía un nombre oficial. En el guión simplemente se referían a él como Lead Cenobite, el cenobita líder. El apodo Pinhead fue adoptado por los fanáticos y se convirtió en el nombre con el que es conocido. Sin embargo, a Clive Barker nunca le agradó mucho el término, considerándolo demasiado informal para el personaje.
Hellraiser. Hellraiser marcó el debut como director de Clive Barker, quien previamente era más conocido como escritor. Según él mismo, había tenido malas experiencias viendo adaptaciones de sus obras dirigidas por otros y decidió tomar el control creativo en esta ocasión. I have seen the future of horror. His name is... La configuración del lamento, el misterioso rompecabezas que desencadena los horrores, fue inspirada por puzzle boxes, cajas de rompecabezas japonesas. Estas cajas tradicionales tienen un diseño intrigante que Barker quiso reflejar en el artefacto maldito de la película. El proceso para aplicar los maquillajes de los cenobitas era largo y detallado, con cada diseño tomando varias horas en completarse. Doug Bradley, quien interpretó a Pinhead, tardaba más de 6 horas en estar completamente caracterizado. A pesar del bajo presupuesto de $1 millón, Hellraiser logró crear efectos prácticos impresionantes, desde las transformaciones grotescas de Frank hasta las cadenas que emergen para desmembrar a las víctimas. Todo fue realizado manualmente, lo que añade un toque visceral y realista que aún hoy se aprecia. Because within these walls, Hellraiser es mucho más que una película de terror, es una obra que desafía las convenciones del género y explora los rincones más oscuros de la psique humana, con su estética perturbadora, su narrativa profunda y sus personajes complejos. La película sigue siendo un testimonio de cómo el terror puede ser tan impactante como reflexivo. En un mundo donde los límites entre el dolor y el placer se desdibujan, Hellraiser nos recuerda que las consecuencias de nuestras elecciones pueden ser más aterradoras de lo que imaginamos. Aquí te dejo más contenido. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Hellraiser, a film by Clive Barker. We'll tear your soul